neoliberalismo nació como enemigo del Estado social. Tuvo sus primeros momentos cuando Roosevelt puso en marcha el New Deal, pero su momento de gloria empieza después de la crisis de 1973, cuando subieron los precios del petróleo y cayó la productividad de las empresas. Fue cuando empezó el momento de los llamados Chicago Boys, esos economistas de Chicago comandados por Milton Friedman. Desde el comienzo, los neoliberales eran conscientes de que no les iba a resultar fácil revertir los servicios sociales porque ayudaban a la vida de mucha gente. Por eso hicieron del Chile de Pinochet su laboratorio. Allí no había sindicatos, no había partidos de izquierda, no había protestas. Milton Friedman escribió La libertad de elegir, un libro influyente donde decía que había que desmantelar el Estado social paso a paso. Es el libro de cabecera de la derecha madrileña. En primer lugar, había que reducir paulatinamente el gasto social, de manera que los servicios públicos se deterioraran poco a poco. Al tiempo había que apoyar a los servicios privados, disponibles para la gente con recursos y también, aunque con más dificultades, para los que pudieran retraer parte de sus ingresos para asuntos que eran urgentes, la sanidad, la educación, las pensiones. El argumento siempre era decir que lo público no funciona y que lo privado es más eficiente. Al mismo tiempo, se trataba de hacer conciertos con las empresas privadas. ¿Para qué? Pues para que gestionaran lo público. Como lo público era denigrado constantemente en los medios como ineficiente, que fuera lo privado quien gestionase una escuela, una universidad o un hospital, era recibido sin críticas, porque la ciudadanía todavía no entendía qué estaba pasando. Milton Friedman dio un paso más y habló de un concepto que hoy conocemos, el cheque escolar o el cheque médico. Se trataba de dar directamente dinero al ciudadano para que escogiera el centro al que ir. Y ahí empezaban las trampas. Porque en el centro privado te pedían un suplemento. Decían, el precio de la libertad de elegir, porque la libertad tiene un precio. Cuando fuera el momento, y siempre buscando algún argumento técnico, firmado invariablemente por economistas de renombre y repetido en todos los medios de comunicación. Entonces el cheque habría que reducirlo. No hay dinero para todos y para todo. Al tiempo, subirían el complemento. El objetivo es claro, el cheque finalmente desaparecería y lo que quedaría sería un complemento que cubriría tanto el precio completo del servicio, que antes era público, más el beneficio que se iba a llevar la empresa privada, siempre amigos de los partidos políticos de la derecha. Antes de que esto ocurra, hay que privatizar la gestión de lo público y esa gestión de lo público hay que pagarla con dinero público. De manera que parece que se incrementa el gasto social, pero no es verdad, porque los servicios que recibes son los mismos. Lo que hay es un trasvase de dinero desde lo público a lo privado. El gran argumento de la derecha será siempre la reducción de los impuestos. A quien no le gusta que le reduzcan los impuestos, porque el discurso de la derecha es que pagar impuestos es socialcomunismo. Al final de ese viaje, la gente humilde, incluso las clases medias, que nunca han pagado muchos impuestos, pero disfrutaban de los servicios públicos, tendrían que empezar a pagar cada vez más por lo que antes se suministraba como un derecho a través del Estado. Los sectores acomodados, sin embargo, seguirían disfrutando de los servicios privados o de los servicios privatizados, con la diferencia de que ahora ya no tendrían que pagar impuestos. No olvidemos que esta idea la propuso alguien que no dudó en asesorar a un asesino como Pinochet. Todo en nombre, eso sí, de la libertad, incluida la libertad de asesinar a los que no pensaban como ellos. En España, desde 1936, sabemos en qué consiste ese pensamiento. Esa es hoy la batalla de Madrid. Una batalla que lleva 25 años poniéndose en marcha, un cuarto de siglo. Bajada de impuestos a los que más tienen, reducción de los servicios públicos a las mayorías, cierre de los servicios de urgencia, de la atención primaria, reducción de la sanidad y de la educación públicas, privatización de la gestión de los hospitales y colegios. Nos suena. No es casual la enorme cantidad de muertos por coronavirus que ha habido en Madrid, porque estas políticas de vaciamiento de lo público, para funcionar, necesitarían finalmente el apoyo del Estado central, pero la derecha no tiene el apoyo del Estado central, porque el PP y Vox ya no van a gobernar, y el PSOE y Ciudadanos pues tampoco pueden gobernar España. Así que ese viaje que plantea la derecha es un viaje suicida. La batalla de Madrid es una batalla de toda España, y el 4 de mayo nos jugamos algo colectivo, no son solamente unas elecciones de una comunidad autónoma. Por eso no es extraño que el 100% de los medios de comunicación audiovisuales estén disparando con una virulencia que no escuchábamos desde hacía decenios contra Unidas Podemos. Porque Unidas Podemos hoy significa
Lo mismo que significó en la transición la lucha de la izquierda, lo que significó el impulso popular que llevó al PSOE en 1982, cuando ganó las elecciones. Se trata de la exigencia de que las mayorías tengan acceso al estado de bienestar. En 1981, para frenar ese impulso, las derechas dieron un golpe de Estado. Hoy son los medios de comunicación y algunos jueces los que atacan a Podemos para intentar sacarlos del juego político. En la derecha española, no lo olvidéis, desobedientes, la mentalidad golpista sigue intacta. Bienvenidas a la frontera. Escribir bien es un imperativo ético en nuestras reflexionadas vidas y en nuestras audiovisuales vidas, aunque a veces la vida no nos lo ponga tan sencillo. La vida es verdad que es un riesgo, y escribir sobre el riesgo de la vida es una aventura peligrosa. Julieta Valero es una de las escritoras, creo, más relevantes de nuestro país, que ha hecho el camino que creo que es el correcto, de la poesía a la prosa, para luego regresar a lo relevante. Es la actual directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, y nos conocemos desde un tiempo del cual no queremos acordarnos. Julieta, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Encantada. Julieta, Niños aparte, ¿por qué ese título? Porque todo lo que sucede en ese libro está bajo el amparo de un universo que contiene ese sintagma, niños aparte, es decir, bajo el ejercicio de la maternidad, del acompañamiento, del cuidado en el crecimiento de los niños, y al mismo tiempo en esa necesidad de los adultos, las adultas, porque son dos protagonistas, dos mujeres, de abrir espacios de reconstitución de la adultez, de reencuentro con la persona, porque antes que madre se es persona, evidentemente, y como la maternidad yo creo que además dinamita la relación orgánica que se tiene con la vida, la muerte, el miedo, el cuerpo, el sexo, pues todo eso tiene que volverse a generar, ¿no? A actualizar con la presencia ya de los hijos en la vida, que es una presencia ineludible, maravillosa y a la vez dura de gestionar, ¿no? Me ha gustado mucho de la novela que los niños no son una excusa para dejar de vivir, sino todo lo contrario, porque tengo la sensación de que en este mundo lleno de incertidumbres, los hijos se convierten en la justificación ya de tu vida. Y en la novela no ocurre eso. No, yo creo que el traer una vida al mundo, que es yo creo que el acto más político y más de compromiso con la vida que se puede, un hombre o una mujer pueden llevar a cabo, puede ser la coartada perfecta para dejar de ser. Y de hecho además, sobre todo la presión que se ha ejercido y se ejercen sobre las mujeres para activarse como mujeres y lateralizarse a muchos otros niveles en cuanto son madres. No digamos, por ejemplo, las mujeres creativas. A mí alguna compañera y amiga con la que he compartido muchas cosas y gente, pero no una sola mujer, muchas te transmiten de una u otra manera aquello de, bueno, y ahora que, cuando te quedas embarazada, y ahora, ¿qué va a pasar con la escritura? Eso no va a poder ser, ¿no? Que es un mensaje falso y terroríficamente machista, ¿no? Cuando creo que el hecho de traer una vida al mundo es realmente la oportunidad de hiperpotenciar tu relación con la vida, con el deseo, con tu cuerpo, con las nociones de vida y de muerte también, porque una acarrea a la otra necesariamente. Entonces, pues me parece que los niños te ponen de un modo sencillo y muy frontal y constante y trascendente y a la vez muy de toma de tierra ante el hecho de estar vivo. Y nuestra es la opción de gestionar eso en términos de vida y de enganche con la vida o en términos de auto boicot, ¿no? Claro, pero hay tantas novedades, ¿no? Y creo que las mujeres estáis siendo en muchos casos pioneras y por tanto estáis cargando sobre vuestras espaldas una suerte de ensayo y error, ¿no? Y ante esa incertidumbre, repetir papeles clásicos me parece que es lo más sencillo y si de repente te descolocas en el ámbito laboral, ya no te digo en el ámbito creativo, si ves un futuro incierto para tus hijos, si el panorama político, ecológico, social es tan confuso, de repente dices, me voy a convertir en la gran cuidadora y en esa excusa del cuidado me descuido, ¿no? Y en cambio en tu novela
parece que hay una voluntad constante de que no desaparezca ese cuidado de una misma, como la posibilidad también de cuidar realmente a los demás. Claro, es que sí, eso pasa mucho cuando la gente se separa y los niños es como el subterfugio perfecto de o no me separo por los niños o me separo. Pero sobre todo el no me separo, ¿no? Sostener situaciones que no funcionan por proteger supuestamente a los niños cuando si tú no estás bien contigo mismo es imposible que ejerzas tu capacidad de cuidar. Los niños no podrán racionalizar un montón de cosas, pero son esponjas clarividentes para la energía y el estado vital de alguien. Y si tienen a alguien mal consigo mismo, sufriendo y están a su cargo, lo sufren en primerísima instancia. Entonces, yo creo que está primero esos resortes de la propia salud, ¿no? Que te dicen esta situación no puede continuar, la vida es por ahí, o desde luego no puede seguir por aquí. Y luego es cierto eso que dices, que hay muchos escenarios nuevos, las parejas, nuevos formatos de familia donde estamos inventando, no sé si modelos, pero estamos atravesando terra incógnita todo el rato, ¿no? Familias reconstituidas, familias de parejas homosexuales. Todo te lo digo porque si la gran ausencia en nuestras sociedades es de un ritual para la separación. Hay ritual religioso para el nacimiento, para la boda, para la muerte, pero la separación no. Lo están haciendo empresas, ¿no? Que te hacen, sí, igual que te hacen despedidas de soltero, te hacen despedidas de tu relación de pareja. Claro, cuando además es una relación, pues en este caso concreto de la novela, entre dos mujeres, la incertidumbre es todavía mayor. Claro, yo creo que eso, que no son... En la novela aparece no automatizado, pero sí dado, no falsamente automatizado, pero un dado por hecho muy consciente de la naturalidad de que se hable de dos mujeres. Una de las mujeres de la novela ha sido homosexual siempre y se habla con naturalidad de su vida como se hablaría de un personaje, se construye el personaje con la misma naturalidad que si fuera un personaje heterosexual, es decir, no se incide en esa particularidad de su existencia. ¿Por qué? Porque, primero por honestidad, porque es posible en nuestra sociedad, en el Madrid, que es donde sucede la novela, estrictamente contemporáneo, se puede ser homosexual en libertad. Lo que pasa es que toda esa zona de construcción, como dices, ¿no? Para la que no hay modelos, como son las separaciones, como son las custodias compartidas, porque antes el modelo conocido era, bueno, pues la mujer se sigue haciendo cargo de los hijos, ahora creo que es mucho más frecuente estadísticamente la custodia compartida. Entonces, ¿cómo eres madre a tiempo parcial? No, eres madre todo el tiempo internamente o padre, pero ejerces el cuidado a tiempo parcial, al 50%. Eso hace 20 años era poco frecuente, imagino, y ahora es el modelo más... ¿Cómo se va construyendo eso? Con el propio roce real de la vida, ¿no? Dentro y fuera de los libros. Se ve en los supermercados que ya venden comida para uno. Yo durante mucho tiempo he sido muy infeliz porque solamente daban arroz para dos. Entonces, si buscabas arroz para uno, te jodías. No te daban. Oye, mucha gente dejaba, por ejemplo, pueblos para irse a las capitales, a Madrid, porque, por ejemplo, vivir una relación homosexual era más sencillo. Pero Madrid tampoco es ese paraíso. Claro, en términos relativos, yo creo que un poco sí, ¿no? O sea, si comparas, ser homosexual te puede costar la vida en gran parte del planeta. Claro. Y te puede costar, implica un coste emocional casi supervivencial en nuestro país, en muchos sitios también a día de hoy. Pero creo que en concreto Madrid es una ciudad privilegiada, ¿no? En ese sentido, que puedes vivir con bastante libertad tu homosexualidad. Otra cosa es en tu intrahistoria emocional, es decir, cómo gestionas eso con tu familia, si hay una verdadera aceptación y respeto en tus padres que han nacido pues, en el año 30, 40, 50 o no. Eso es otra cosa, porque en España conviven, pues, es un país que ha salido en muchos sentidos de la caverna hacia un progresismo, que se puede cuestionar a muchos niveles lo que quieras, pero que en los últimos 30, 40 años el recorrido sociológico es muy intenso, ¿no? En cuanto a progresión de derechos fundamentales, de libertad, ejercicio de las libertades. Y creo que en cuanto a la vida afectiva y sexual es un país tolerante, naturalmente tolerante. Yo lo estoy viendo dando pasos hacia atrás.
Eso es posible. Quizá por esa mi preocupación. Seguro que está pasando eso, por desgracia, pero en general, respecto a lo que estábamos hablando, ha habido un intensísimo avance, ¿no?, en los últimos 40 años. Pero claro, eso hace que convivan transversalmente generaciones que pueden quererse mucho, padres, hijos, que pueden tener una relación afectiva de mucho cariño, pero estar en lugares sociológicos y políticos radicalmente opuestos, casi de imposible coexistencia, pero sin embargo la afectividad, pues en algunos casos saque eso adelante, en otros no, como es el caso, por ejemplo, de una de las protagonistas del libro, que tiene pues un enorme rechazo en ese sentido, ¿no?, en su casa, por otras razones, pero bueno, que es un país que yo creo que está obligando a una curiosa, en términos sociológicos, curiosa convivencia de realidades. Supongo que en otros también sucede. Oye, la novela no es un dechado de humor. No es un dechado de humor. Sin embargo, me ha llamado la atención de que los momentos que yo recuerdo con más nitidez de humor de la novela son regresos a la infancia, donde hay como pinceladas biográficas que miras como con cierta ternura irónica. Claro, a ver, de lo biográfico, hablando de lo biográfico, creo que es un asunto poco interesante, en el sentido de que el interés en lo que pueda tener un libro tiene poco que ver con que sea haya incorporado mucho o poco de lo biográfico. Son otras las cuestiones que, en mi caso, me interesa lo que me concierne, o sea, como persona que escribe, ni en poesía ni en prosa soy capaz de escribir sobre un asunto que no me concierna, que no me haya tocado por alguna razón personalmente. Pero cuando digo personalmente no significa biográficamente, aunque lo pueda incluir, ¿no? Pero no puedo escribir por encargo interno, es decir, no puedo decir voy a escribir ahora sobre Silicon Valley. No, tiene que haber una poderosa razón que me haga estar orgánicamente en ese asunto, lo que significa, y poderme inventar gente que vive ahí, o poderme inventar cosas que se sienten y que produce ese ámbito vital, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo biográfico, la infancia, pues sí que hay elementos que han sido como una combustión de casas que yo creo que ahora hay menos, de familias numerosas. Yo procedo de una familia numerosa, entonces esas infancias de muchos niños, además la paternidad y la maternidad antes se ejercía de una manera donde el ocio de los niños no existía o importaba un carajo. Quiero decir, tus padres jugaban poco o nada contigo y había muchísima más independencia y probablemente creatividad para generarse ocio entre hermanos, amigos. Entonces sí aparecen esos elementos infantiles de convivencia un poco salvaje, ¿no? De señor de las moscas, un poquillo incluso, ¿no? De familias, de mucha gente, de mucho chaval por ahí. Oye, hay uno de los capítulos donde aparece con mucha dureza la guerra de Guatemala. Sí, eso aparece y forma parte del texto, el texto original, extractos del sumario de ese juicio. Es terrible. O sea, ¿por qué me interesó Guatemala? Porque probablemente también por un vínculo biográfico, es decir, ese asunto ha estado presente en mi familia porque mi padre estuvo implicado como perito militar en ese juicio, pero eso es igual te digo, una especie de chispa de combustión. Lo que me interesaba de eso es, primero, me llamó mucho la atención como genocidio de los más terribles de la segunda mitad del siglo XX, pero sin embargo no, por Rigoberta Menchú se puso el foco en él, ¿no? Cuando denuncia en la Audiencia Nacional de España, porque es imposible que se juzgue por la impunidad, ¿no? en Guatemala. Y a partir de ahí hay mucho más foco, pero ha sido uno de esos genocidios terroríficos en términos numéricos y de torturas extremas, que ha sido muy poco, del que se ha hablado muy poco, mucho menos que de los desaparecidos, por ejemplo, en Argentina, y sin embargo, calcula la ONU, habla, yo no sé si eran 250.000 indígenas terroríficamente asesinados. Entonces, en términos históricos me llamó mucho la atención y lo tuve cerca. Y hay un trabajo ahí de paralelizar realidades sociológicas. O sea, hay una niña a la que se le muere el padre pronto
y aparece una niña, la declaración de una niña de 12 años también, a la que se le muere el padre y cuenta cómo es el asesinato. Y claro, me interesaba ese paralelo porque no es lo mismo ser niño en Guatemala en el año 82 que en Madrid en el año 2002, y la muerte no designa exactamente lo mismo, no implica exactamente lo mismo que se te muera el padre en Madrid con 12 años, incluso de una forma traumática, a que lo veas morir o sea asesinado de esas formas, ¿no?, tan terroríficas en la Guatemala de Ríos Montt. Creo que era expresivo. Déjame que te pregunte para cerrar. Creo que la novela es muy de la vida, ¿no? y de sacarle todo el jugo a la vida y de hacer de las relaciones una intensificación de la vida. Pero también aparece la muerte, no solamente esta muerte violenta, sino la reflexión sobre la muerte, ¿no?, sobre la finitud. Yo la veo planeando constantemente, quizá por eso la mirada no siempre es optimista de la novela, ¿no? Pero es que yo creo que si algo acarrea la maternidad es la noción de muerte mucho más naturalizada, es decir, eso no es una dicotomía, es lo que sabemos de la vida, lo único que sabemos con certeza, más allá de cualquier tipo de credo, es que nacemos y morimos. Entonces eso, la experiencia de traer un hijo al mundo te da una conciencia ya para siempre de finitud que es muy buena, que es muy bueno tenerla porque te redimensiona en tu propia vida. Es decir, vamos a morir y todo lo que puedas vivir y todo lo que puedas ser como ser humano y hacer, pues es aquí y ahora, y somos seres de final. Y eso lo sabemos intelectualmente, pero cuando se experimenta con el cuerpo, se sabe ya de otra manera. Y para siempre. Y no es trágico. Yo creo que no. Julieta Valero, poeta, autora de Niños aparte, la experiencia de escribir prosa, tu primer libro. Muy buena, muy liberadora. O sea, yo siempre quise escribir. Eso sí, fui una niña muy vocacional, siempre quise escribir. Lo que pasa es que me sucedió porque fue un suceso de vida, se me cruzó el lenguaje poético con el que puedes conectar o no, y no significa que seas más o menos nada, pero sí creo que si conectas, entras en la función poética que puede tener el lenguaje, es algo tan definitivo que a mí me cambió la vida. Empecé a escribir poesía y he acabado trabajando en gestión cultural relacionada con la poesía hace muchos años ya, ¿no? He tenido esa suerte. Entonces quedó pendiente la prosa como primera zona de relación con la escritura, que es como la natural y la más frecuente, ¿no?, en la gente. Y me apetecía muchísimo y bueno, he entrado más a saco, teniendo ya unos cuantos años y con una experiencia del lenguaje como muy visceral y muy consciente que eso lo da la poesía, y está bien porque, bueno, pues a lo mejor lo que no puedo tener ahora de frescura, porque no he escrito una novela con 25 años, pero lo tienes de andar ya más suelta de determinados equipajes, fíjate, ¿no? Julieta Valero, tenía la sensación leyendo la novela que cuando uno vuelca en una curva, ya cada vez que toma una curva lleva incorporada esa experiencia, y yo veía tu poesía en las curvas de Niños aparte. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Tienes tu casa, no tardes. Muchísimas gracias. Otros tantos años en regresar. No pienso. Gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos como siempre informando desde América Latina y el Caribe después de un super domingo electoral con elecciones departamentales en segunda vuelta en Bolivia en algunas regiones, con elecciones presidenciales primera vuelta en el Perú. Todavía no hay una definición, no hay resultados finales, pero sabemos que habrá segunda vuelta, y el balotaje en Ecuador que le permite a Guillermo Lasso, un banquero, en su tercera presentación ser electo presidente. Había perdido con Rafael Correa, había perdido con Lenín Moreno hace 4 años y ahora triunfó por 5 puntos aproximadamente en la segunda vuelta. Y yo sé que mucha gente se estará preguntando, ¿cómo puede ser que un banquero, un empresario, un hombre con fortuna, otra vez en América Latina, gane elecciones, prometiéndole a la mayoría de la población que la va a proteger, que le va a elevar el nivel de vida?
justamente alguien que viene del sistema financiero. Usted tiene un banco en el exterior. Claro, Andrés, y se lo he contado a usted en varias entrevistas. Así es. Y Pero le he es que dicho a esa los denuncia está en ecuatorianos. página 12, justamente. ¿Y qué denuncia tiene en el que ver sentido eso? de que hay este banco Vanisi, ¿verdad? Oiga. Y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del Ecuador. Por supuesto, como toda elección, no se hace en una probeta, no es un laboratorio y siempre hay explicaciones también para poder comprender este triunfo. En primer lugar, hay que recordar que hace 4 años Lenín Moreno ganó de la mano de Rafael Correa, pero al poco tiempo se dio vuelta y comenzó a perseguir a Rafael Correa. Estos 4 años fueron de persecución sistemática, y esto lo hemos mencionado en más de una oportunidad, de Rafael Correa, que está en el exilio, de su movimiento, para tratar de destruirlo. Gente presa, el vicepresidente electo, Jorge Glass, está preso todavía, diputados que tuvieron que tomar el camino del exilio y que no pudieron retornar. Destruyen su partido, su sigla electoral, le ponen todo tipo de trabas para que Correa no se pueda presentar, no se puede presentar, y al final el candidato de Rafael Correa es un joven economista, Andrés Arauz, que ya había sido funcionario de Rafael Correa. Ya basta, ya basta, uno tiene derechos humanos. En este contexto de persecución sistemática se realizan las elecciones. Y en este contexto, en la primera vuelta, el movimiento de Rafael Correa, liderado ahora por Andrés Arauz, obtuvo la primera minoría y será la primera minoría en la próxima Asamblea Nacional. Tuvo poco más del 30% de los votos, pero el resto estaba en contra. Y Guillermo Lasso, que obtuvo apenas el 20% de los votos, esta vez logró captar el resto de los votos, o por lo menos una suma muy importante. Cada vez que se realiza una segunda vuelta hay que tomar en cuenta 3 factores. En primer lugar, el humor social. Y el humor social no siempre es fácil de determinar, porque mucha gente no habla demasiado sobre quién va a votar, porque hay indefinición, porque se duda, y porque además los medios de comunicación instalan un determinado momento, que a veces es claro y se sabe muy bien quién va a ganar, en otros no. Este fue el caso. Quiero iniciar esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios. En segundo lugar, las encuestas. La mayoría de las encuestas lo daban ganador a Andrés Arauz, por un ligero margen, pero lo daban ganador, salvo alguna que otra que decía que Guillermo Lasso podía ganar. En los últimos días, antes del domingo 11 de abril, algunas encuestas empezaron a marcar ya un cierto equilibrio o un empate técnico, como dice la gente especialista en el tema. Y el tercer elemento fundamental era saber cómo iba a votar la gente que votó a otras formaciones políticas, al movimiento indígena Pachacutic, a la izquierda democrática y otras formaciones menores. Y esto era una incógnita, porque a veces desde el liderazgo se dice, en la segunda vuelta votamos por esta persona, pero no siempre se respeta. Y en los movimientos indígenas, en su mayoría, llamaron a votar nulo. Y efectivamente, el voto nulo tuvo un alto porcentaje en esta segunda vuelta, y seguramente esto es algo que permite explicar también por qué Guillermo Lasso puede triunfar. El voto nulo, de absoluta nulidad, como una protesta social, como una indignación de todo el fraude que vivió este proceso electoral. Los errores cometidos por Rafael Correa, el desencuentro histórico entre el movimiento de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y los diferentes movimientos indígenas llevaron a un quiebre entre ellos que parece que fue irreconciliable. Lo fue durante los 4 años de gestión de Rafael Correa, y Andrés Arauz parece que no logró tender los puentes suficientes con los diferentes movimientos indígenas como para recibir también su apoyo y evitar ese voto nulo o ese voto blanco que en este caso favoreció a Guillermo Lasso. Ahora bien, ya tenemos el resultado, sabemos que Guillermo Lasso es presidente electo y la gran pregunta es ¿cómo va a gobernar? Tomemos en cuenta acá algunos elementos. En primer lugar, que va a aplicar un modelo neoliberal, de eso podemos estar seguros. No se va a alejar de sus postulados históricos. Y seguramente ahí tendrá que enfrentar una gran resistencia a los movimientos populares que en la primera vuelta no votaron justamente por Guillermo Lasso. En segundo lugar, su bancada es minoritaria en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay que ver cómo va a tejer puentes con otras formaciones políticas para garantizar la gobernabilidad. Esto ahora no lo sabemos. Para la corriente progresista en América Latina, el triunfo de Lasso
Es un duro golpe. Se esperaba el triunfo de Arauz, que se sumara a Alberto Fernández en la Argentina y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y recomponer el mundo progresista en América Latina. Por ahora no se logró, pero la historia es larga. Ahora ha triunfado Guillermo Lasso y seguramente asumirá la presidencia. Y después comienza otra etapa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cerrará su campaña electoral con un acto cultural de esos que renuevan la confianza en las grandes artes, en el cine, en el teatro, en la música, en la poesía o en la pintura. Ha anunciado que cerrará con un evento taurino en la Plaza de las Ventas. ¡Ole, torera! Nosotros somos un gobierno que defiende la tauromaquia, que defiende la ganadería, la caza y a las gentes que viven en el campo y en la montaña. Para Ayuso, la libertad es eso, poder gastar el escaso dinero del contribuyente en tauromaquia. Y si no ves que eso es el interés público, es que no te enteras de nada socialcomunista. ¿Quién necesita más y mejores servicios públicos? Dice la presidenta de Madrid que cuando hay toros, hay libertad. Vamos, que si ella fuera alcaldesa de Nueva York, sustituiría a esa vieja estatua verde y roñosa de la señora con la antorcha por un toro de Osborne, con los cojones bien gordos. Pero ¿quién necesita a Abraham Lincoln con esa barba ridícula teniendo a Fran Rivera? Dice Ayuso que en Barcelona nadie es hoy más libre que hace 15 años cuando había toros. Eso es como medir la distancia en kilogramos o calcular el PIB en cendales. Por cierto, cendales que solamente valen para los que viven en la periferia, porque los que viven en el barrio de Salamanca, esos se vacunan al ladito, en el Wikicenter. La presidenta de Madrid pretende además que vuelva a la feria de San Isidro, ese santo. Y claro, la cuarta ola para ella es como el último tren. Lo que diga sanidad o el sentido común son cosas de enemigos de la libertad. Si Rafael pudo, ¿qué pasa? ¿Que Juan José Padilla no va a poder? Ya estamos ahí con las miraditas raras. La cosa no pasaría de otra ayusada más si no fuera porque el pasado mes de enero el gremio taurino ya recibió más de 720.000 euros del plan de ayudas por la COVID-19, a los que hay que añadir el proyecto de destinar 900.000 euros a la Feria del Toro en localidades de menos de 8.000 habitantes. Una lluvia de millones malgastada en un espectáculo anacrónico y cruel, mientras en Madrid sigue habiendo colas del hambre. Pero claro, para esta gente la crueldad de la vida, ¿qué más les da? Va a ser verdad eso de que más cornadas da el hambre. Mientras centros de salud siguen cerrados por falta de profesionales. Mientras, en barrios como Vicálvaro, Carabanchel o San Blas no cabe ya un alfiler en los institutos públicos. Mientras sigue habiendo residencias de ancianos sin personal sanitario y las UCIs siguen llenándose de enfermos de COVID-19. Pero claro, donde esté un buen picador. Unos a las ventas, otros al SEPE o a esperar la caridad o la solidaridad del barrio. Aunque Ayuso, junto con Almeida, también están cerrando las redes vecinales de apoyo a los más golpeados por la crisis. Porque donde esté un buen banderillero, ¿para qué necesitas nada? Además, al toro, si es que al toro nadie le pregunta. Ay, Ayuso, se te nota la escuela de Esperanza Aguirre. Empiezas por no preguntar a los toros y al final tampoco le preguntas a la ciudadanía más necesitada de la comunidad. Cuidado, que con los toros Ayuso venían también las ranas de Esperanza Aguirre. Ay, hasta mañana, desobedientes.